Siempre creyeron que la humanidad era una raza joven, frágil, sin la experiencia ni la tecnología para competir con civilizaciones que llevan milenios conquistando estrellas. Para ellos, éramos una especie apenas salida de su planeta natal, con un puñado de naves torpes y armamento primitivo. Así nos observaban desde la distancia, con la indiferencia de quien ve a un insecto que aún no comprende el fuego. Pero el día que decidieron acercarse, todo cambió. Una flota exploradora de los Drexal, una de las razas más antiguas de la Vía Láctea, llegó a nuestro sistema solar. No vinieron con cañones encendidos ni con banderas de paz. Vinieron con la soberbia de quienes creen que nada en este rincón del cosmos podría sorprenderlos. En sus registros, la Tierra era un mundo menor, con apenas 2 siglos de viajes espaciales. Sus cálculos eran fríos: entrar, estudiar, y partir con una base de datos completa sobre nuestra biología y tecnología. Ni siquiera consideraron necesario ocultarse. Sin embargo, lo que hallaron no coincidía con ninguna de sus proyecciones. Al escanear nuestro planeta, detectaron algo inquietante. No eran armas, ni escudos, ni flotas ocultas. Era algo en nosotros. En nuestros cuerpos. En nuestra historia. La comandante Drexal, Boktar, revisó los datos una y otra vez, convencida de que los sensores estaban defectuosos. Pero no lo estaban. Y cuanto más analizaban, más se les erizaba la piel. Los humanos teníamos cicatrices. No solo físicas, sino genéticas. Cicatrices de guerras que habían arrasado continentes, de hambrunas que casi nos extinguieron, de pandemias que diezmaron poblaciones enteras, y, sin embargo, siempre habíamos vuelto a levantarnos. En sus culturas, un evento de esa magnitud habría significado el colapso definitivo. Para nosotros, en cambio, era martes. Y entonces, uno de sus científicos, examinando nuestra historia bélica, pronunció una frase que congeló el aire en el puente de mando: si han sobrevivido a esto, significa que están hechos para sobrevivir a todo. La inquietud inicial se transformó en auténtica alarma cuando comenzaron a cruzar datos con sus archivos de conflictos intergalácticos. Las especies más longevas, aquellas que habían soportado guerras prolongadas, lo habían hecho gracias a escudos impenetrables, ejércitos colosales o tecnología casi divina. Los humanos, en cambio, habían sobrevivido con algo más primitivo, pero mucho más peligroso: pura obstinación. El archivo que más perturbó a los Drexal fue uno simple, rescatado de una transmisión abierta en la red humana, una línea de tiempo de nuestras guerras. Se dieron cuenta de que nuestra especie no había conocido más de un siglo seguido de paz. No importaba cuán devastadora fuese la última batalla, siempre, como una plaga imparable, volvíamos a luchar, a construir, a avanzar. En su lógica, una raza con esa tendencia debería haberse autodestruido hace milenios. Pero nosotros no. Nosotros habíamos aprendido a transformar la tragedia en motor, el dolor en combustible. Ellos tenían registros de batallas que duraban días. Nosotros teníamos historias de guerras que duraron generaciones. Y luego estaba nuestro cuerpo. Nuestros músculos, aunque inferiores a los de otras especies, se adaptaban al esfuerzo extremo con rapidez aterradora. Nuestros huesos se regeneraban con mayor eficacia que el promedio galáctico. Y nuestro cerebro, ese era el verdadero problema. El cerebro humano no solo recordaba el sufrimiento, lo analizaba, lo adaptaba, lo volvía arma. Uno de los oficiales de la flota preguntó, con un dejo de temor, por qué habíamos tardado tanto en expandirnos por la galaxia si éramos tan resistentes. La respuesta de Boktar fue breve: porque estaban ocupados entrenando, entre ellos. En ese momento, la misión cambió. Ya no se trataba de estudiarnos. Ahora debían decidir si informar a su Consejo Supremo, o borrar todo rastro de este descubrimiento antes de que fuera demasiado tarde. El debate dentro de la nave se tornó tenso. Algunos argumentaban que la humanidad aún estaba demasiado atrasada tecnológicamente como para representar una amenaza real. Que, incluso con su resistencia inhumana, no podrían hacer frente a un imperio como el Drexal. Pero los más veteranos sabían que no era así de simple. Había algo en nuestra naturaleza que escapaba a la lógica. El primer oficial de ciencia mostró imágenes de archivo, ciudades humanas reducidas a cenizas que,
apenas unas décadas después, renacían más grandes y más fuertes, ejércitos derrotados que, en lugar de desaparecer, regresaban con tácticas nuevas y armas mejoradas. No comprenden, dijo el oficial, con voz grave. Esta especie no necesita superioridad para ganar. Solo necesita tiempo. Fue entonces cuando analizaron nuestras primeras incursiones espaciales. Aunque nuestras naves eran lentas y vulnerables, cada fracaso nos había hecho mejorar de manera exponencial. En menos de 100 años, habíamos pasado de lanzamientos rudimentarios a colonizar lunas y terraformar planetas pequeños. El ritmo era inquietante. Boktar pidió un informe psicológico colectivo, algo que los Drexal utilizaban para predecir el comportamiento de otras razas. El resultado fue tan inesperado como aterrador. En situaciones límite, la mente humana no se rendía. Al contrario, se volvía más ingeniosa, más peligrosa. Los Drexal tenían un dicho: cuando un soldado está acorralado, se rinde. Cuando un humano está acorralado, inventa un arma nueva. La comandante guardó silencio largo rato, observando el planeta azul desde el ventanal de mando. La Tierra parecía tranquila, cubierta de océanos y nubes blancas. Pero ella ya no veía un mundo joven. Veía una colmena de depredadores pacientes, cada uno entrenado por siglos de tragedias. Finalmente, murmuró algo que nadie en el puente olvidaría jamás. Si algún día deciden mirar hacia afuera con hambre, los dioses nos amparen a todos. La misión de reconocimiento se prolongó más de lo previsto. La flota Drexal empezó a interceptar transmisiones humanas en tiempo real, estudiando no solo nuestra historia, sino también nuestra cultura contemporánea. Y lo que descubrieron fue aún más desconcertante. En cada señal que analizaban, ya fuera un documental, una película o un simple noticiero, encontraban rastros del mismo patrón: nuestra obsesión con los conflictos, con superar lo imposible, con luchar incluso cuando la derrota era inevitable. En una grabación antigua, vieron a un grupo de humanos escalando una montaña helada, sin equipo avanzado, arriesgando la vida solo por el desafío. En otra, soldados defendiendo un puente hasta el último hombre, a sabiendas de que no recibirían refuerzos. Y en las noticias actuales, competiciones extremas, entrenamientos brutales, experimentos en entornos hostiles. Para los Drexal, era incomprensible. La mayoría de las especies inteligentes evitaban el sufrimiento, lo veían como un obstáculo. Para nosotros, el sufrimiento era un campo de entrenamiento. Pero lo que realmente les heló la sangre fue una transmisión militar clasificada que lograron descifrar, un simulacro de guerra terrestre en el que 2 ejércitos humanos, sin armas letales, recreaban batallas con un realismo y ferocidad que no se diferenciaban demasiado de la guerra real. Cuando terminó, ambos bandos rieron, se estrecharon la mano, y programaron la siguiente confrontación para el mes siguiente. Boktar comprendió que la humanidad no solo sabía sobrevivir, disfrutaba el proceso de volverse más fuerte. Era un ciclo interminable de desafío y adaptación. No estamos ante una civilización primitiva, dijo la comandante con voz áspera. Estamos viendo a una especie en incubación. Esa noche, mientras la nave orbitaba sobre el hemisferio nocturno de la Tierra, la tripulación no pudo evitar sentir que cada luz en la superficie era un ojo que los miraba, consciente de su presencia. La paranoia comenzó a instalarse en la tripulación. Lo que al principio era un estudio científico se había convertido en una vigilancia tensa, como si estuvieran observando a un depredador dormido. Uno de los jóvenes oficiales, Redcal, pidió autorización para realizar un escaneo más profundo de las redes de comunicación humanas. No buscaba tecnología, sino patrones mentales. Lo que encontró provocó un silencio sepulcral en la sala de mando. Las conversaciones humanas estaban llenas de planificación para eventos futuros, de estrategias, de análisis de posibilidades y riesgos. Y eso no era extraño, hasta que descubrieron que lo hacían incluso en contextos triviales. Los humanos parecían incapaces de no pensar en cómo ganar. Incluso en juegos, deportes o discusiones domésticas, siempre había un cálculo táctico, una preparación para el siguiente movimiento. Redcal, visiblemente nervioso, mostró un análisis: ellos entrenan para la guerra, sin llamarlo guerra. Pero lo que más inquietó a Boktar no fue eso, sino otro descubrimiento. En los archivos médicos,
hallaron pruebas de que muchos humanos voluntariamente se exponían a entornos hostiles, climas extremos, profundidades oceánicas, alturas mortales. Y lo hacían sin un objetivo militar, simplemente para probar que podían. En las culturas Drexal, esos comportamientos eran vistos como imprudencia suicida. Pero en la Tierra, se celebraban como logros, y los que sobrevivían se convertían en modelos a seguir. Boktar convocó una reunión privada con sus oficiales más cercanos. Allí, sin protocolos ni grabaciones, pronunció una advertencia que heló la sangre de todos. No es cuestión de si los humanos serán una amenaza. Es cuestión de cuándo decidirán serlo. Y cuando ese momento llegue, no habrá refugio lo bastante lejos. Fuera, en el negro profundo, la Tierra giraba lentamente. Desde el espacio, parecía pequeña, frágil. Pero todos en esa nave empezaban a entender que las apariencias eran una trampa mortal. La decisión se tomó al amanecer del siguiente ciclo orbital. Boktar ordenó la retirada inmediata. No habría informes oficiales. No habría registros en los bancos de datos centrales. Lo que habían visto debía quedar sepultado. Sin embargo, mientras la flota Drexal encendía sus motores para abandonar la órbita, un último escaneo automático detectó algo que hizo que los ingenieros detuvieran todo. En una estación espacial humana, pequeña y rudimentaria en comparación con las colosales estructuras galácticas, un grupo de técnicos realizaba pruebas, con armas de energía. No eran tan avanzadas como las Drexal, pero lo perturbador era que no existía ningún registro previo de que la humanidad tuviera acceso a ese tipo de tecnología. En apenas unas décadas, habían pasado de proyectiles balísticos a manipular haces de plasma. La progresión era demasiado rápida para ser natural. Uno de los analistas, con voz temblorosa, planteó la única hipótesis posible. No están aprendiendo. Están recordando. La frase cayó como un bloque de hielo en el puente. Si era cierta, significaba que la humanidad ya había tenido este conocimiento antes, y que, por alguna razón, lo había perdido. Quizá una guerra antigua. Quizá un cataclismo olvidado. Pero lo importante era que lo estaban recuperando. Boktar sintió un escalofrío al imaginar qué pasaría si llegaban a reconstruirlo todo. En ese momento comprendió la aterradora verdad. Los humanos no eran una amenaza potencial por su tecnología, sino por lo que harían una vez que recordaran quiénes fueron. La flota Drexal saltó al hiperespacio, dejando atrás al planeta azul. Pero en su silencio había un juramento tácito: nunca, bajo ninguna circunstancia, provocar a esa especie. Porque la humanidad aún estaba dormida, y el día que despertara, el universo entero lo sabría. Advertencia galáctica. Si no te suscribes ahora, un alienígena de 4 ojos podría abducirte esta noche. Evita el secuestro interplanetario y suscríbete ya.